por estar nuevamente en este devocional, Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos abordando un tema que sé que bendecirá tu vida de una manera muy especial y estaremos hablando acerca de cuando Dios nos pone a prueba. La prueba siempre tiene un propósito. Esto lo descubriremos a través de este devocional en los siguientes minutos. Bienvenidos. Muchas veces estamos atravesando por circunstancias, situaciones complicadas y pensamos a veces que Dios no nos habla o que Dios ha guardado silencio por alguna razón. Esas circunstancias a veces nos superan y no sabemos cómo resolverlas. Se ponen en juego nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras percepciones, nuestros sentidos. Todo entra en juego en ese momento. Y es ahí en donde nos ponemos a reflexionar acerca de qué es lo que está pasando en realidad. Bueno, como cristianos, constantemente Dios viene a ver cómo están los frutos que estamos dando. Él constantemente ve nuestra viña y está observando si hay ramas que están floreciendo o hay ramas secas que tiene que podar. A esto le podemos llamar que Dios viene a podar, Dios viene a cortar, Dios viene a probarnos para que nosotros podamos dar frutos, pero un fruto saludable y bueno, agradable a su paladar. ¿Cuántas veces nos quejamos por las circunstancias que estamos atravesando, pensando que no hay esperanza? ¿Te ha pasado alguna vez? Yo creo que sí. Yo creo que muchos hemos sido llevados al límite en donde Dios lo único que quiere es ver en qué lugar lo tenemos a Él. En primer lugar, si podemos confiar, si podemos descansar en Él. Podemos ver a través del libro de los jueces que Dios pone a prueba a su pueblo y nos da una lección increíble. Su intención principalmente era preparar a su pueblo para que lo amara, para que se acercara más a Él. A través de esto ellos pudieran reflejar su obediencia y su lealtad y su fidelidad a Él. Vemos en Jueces capítulo 3, versículos 1 al 2 y versículo 4 lo siguiente. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido la guerra de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. El Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Yo siempre he dicho que Dios siempre te va a poner situaciones o circunstancias para que tú entrenes, con el único propósito de ver si verdaderamente tú estás atento y listo para poder aprender a través de todo eso. Porque lo que Dios quiere es que aprendamos a través de estas circunstancias y que el propósito principalmente de permitir eso es glorificarse en medio de toda adversidad. Vemos a través del pasaje de Jueces capítulo 3 que el Señor dejó ciertas naciones para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido la guerra. Esta era la manera en que el Señor iba a permitir que ellos pudieran entrenarse. Hay ciertos demonios que nos están persiguiendo desde nuestra infancia. Estuvieron atacándonos incluso cuando estábamos en el vientre de nuestra madre y ellos continuaron siguiéndonos a través de el paso de los años. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesús, Dios nos muestra que esos espíritus pueden ser vencidos. A través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Dios nos entrega una autoridad y es por eso que Dios permite que esos espíritus estén ahí para que nosotros podamos capacitarnos, podamos entrenarnos cuando los enfrentamos. Nosotros no podemos enfrentarlos como lo hacíamos antes sin Dios. Ahora, la manera en cómo nosotros debemos de enfrentarlo es de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen. La Escritura nos dice que nosotros recibimos armas espirituales poderosas en Cristo Jesús y que el Evangelio que nosotros predicamos y seguimos y creemos es poderoso. Dios es intencional. Siempre permitirá que atravesemos por situaciones que nos rebasen. ¿Entiende esta parte? Las situaciones, las circunstancias siempre nos tienen que atravesar, siempre nos tienen que rebasar, porque su propósito es para que nosotros podamos aprender a defendernos y aprender dependencia con Dios y también a usar las armas que nos fueron entregadas.
Mira, 2 Corintios 10 nos dice, pues aunque vivimos en el mundo, no luchamos en la vida como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Observa que la Escritura dice, porque tienen el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. En la Reina Valera nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vemos que Dios nos da esa autoridad y esa capacidad, y Él nos da esa autoridad. Mateo 10:1 lo dice claramente, que nos unge, nos da la autoridad para que nosotros podamos ejercer esa autoridad sobre cualquier circunstancia. Solamente recuerda cuando los apóstoles estaban navegando en esa barca, atravesando ese lago en donde se desata una tormenta increíble. La tormenta los rebasaba, la tormenta los superaba. Jesús estaba a bordo. Jesús estaba descansando, estaba dormido, y ellos estaban luchando y estaban peleando en sus fuerzas. Observa que Jesús no estaba haciendo nada hasta cuando ellos le llamaron, hasta cuando ellos le dijeron, Señor, ¿qué no ves que nos ahogamos? Entonces el Señor hizo la obra sobrenatural, la obra maravillosa, calmó la tempestad de una manera increíble, a tal grado que los apóstoles se quedaron asombrados por tal situación, por tal evento. Y esto es a lo que Dios nos está llevando el día de hoy, a poder nosotros poner en claro que es mucho más grande Jesús que cualquier problema o cualquier circunstancia. El médico, la ciencia, el problema, la economía, la escasez, la falta de trabajo, la falta de alimento, todo eso tal vez pueda ser una excusa que Dios quiera usar para glorificarse en tu vida. Tienes que verlo de esa manera. Entonces aún el mismo diablo trabaja para el Señor. ¿Por qué? Porque el diablo tiene todas sus estrategias, tiene diseñado bien un plan perfecto para destruirte, para destruirme, pero ese plan, observa, curiosamente siempre Dios lo voltea a tu favor, porque dice la Escritura, ninguna arma forjada prosperará contra ti, condenarás toda lengua que se levante en contra tuya. Esta es la herencia que yo doy a los que me sirven. Entonces, cuando Dios permite esa prueba, Él dice, aunque pases por las aguas de dificultad, estas no te van a ahogar. Aunque pases por el fuego de la prueba, esta no te va a quemar, porque el Señor está contigo. Entonces, si Dios nos está diciendo que aún en medio de la prueba, en medio del proceso, en medio del desierto, en medio de lo que estemos pasando, Él va a estar con nosotros, entonces Dios está permitiendo, igual que al pueblo de Israel, que esa situación esté pasando en nuestra vida para que nosotros podamos entrenarnos, para que nosotros podamos capacitarnos. La prueba simplemente nos va a capacitar, nos va a enfocar, nos va a direccionar para que nosotros podamos estar en esa posición que se nos ha sido asignada y que el llamado que nos fue entregado podamos ejercerlo con esa libertad y con esa unción que viene después de la prueba. El cristiano solamente puede adquirir experiencia cuando es puesto a prueba. Un cristiano que va de la prueba dejará en evidencia la falta de obediencia por temor a fracasar. Romanos 5, del 3 al 5 nos dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos, observa lo que el apóstol Pablo dice a continuación, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Observa que la prueba siempre y la dificultad nos va a ayudar a desarrollar resistencia, es decir, nos va a enseñar a permanecer firmes, no a huir o alejarnos de nuestro propósito, de nuestro llamado. Dios jamás va a tener esa intención de alejarte, de separarte de lo que Él ya prometió darte. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 4, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Santiago habla acerca de aquellas personas que son de doble ánimo, que son fácilmente movidas como las nubes y que no son firmes. Dice que a estas personas Dios no puede entregarles algo grande. ¿Por qué? Porque tienen en duda todo lo que Dios está trayendo a sus vidas, aún las dificultades. Entonces, la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Es decir,
Al final de la prueba, al final de tu proceso, al final de tu tribulación, no te vas a desilusionar. Al contrario, vas a ver la victoria de Cristo en tu vida. Pues sabemos con cuánta ternura, dice el apóstol Pablo, nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amado hermano, siempre la prueba sacará a flote la palabra incrustada en nuestro corazón. Si no hay palabra en nuestro corazón, si no meditamos en las Escrituras, si no estamos constantemente leyendo, entonces no podremos sacar ese tesoro de ahí del corazón, porque no hay tesoro metido. El único tesoro van a ser la información por la cual nosotros nos estemos alimentando todos los días. Puede ser las redes sociales, pueden ser información incorrecta que solamente te esté desviando de tu propósito, pero la Escritura nos dice claramente que nosotros tenemos que meditar en la Escritura día y noche. Tenemos que estar reflexionando en su palabra y ver cómo ésta tiene el propósito de corregir ciertas situaciones en nuestra vida para poder direccionarnos y poder entonces desarrollar esa templanza, ese dominio propio en nosotros y así mantenernos firmes ante los ataques incluso del enemigo. El enemigo podrá venir y él, al igual que en el Edén, observa que con la palabra atacó a Eva y esa palabra simplemente la volteó, la acomodó de acuerdo a cómo él estaba tratando de desenfocar a Eva. Eva fue engañada y fue seducida y lo vemos claramente porque Él siempre va a modificar las palabras. Por esa razón debemos de meditar siempre en la Escritura porque el Espíritu Santo en el momento en que el enemigo trate de venir a perturbarnos, el Espíritu Santo sacará la palabra que está en nuestro corazón. Por eso dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El enemigo podrá decir muchas cosas, pero mientras la palabra de Dios esté en tu corazón, esa te va a dar la victoria porque es tu guía, es tu dirección. El enemigo siempre tratará de traer confusión. Si nosotros no meditamos en la palabra, si nosotros no llenamos nuestro corazón de la palabra, el enemigo traerá confusión. El enemigo observará que tendrá oportunidades para poder engañarnos y seducirnos a través de sus mentiras. Deuteronomio 13, del 1 al 5, en la versión BTX dice: cuando se levanta profeta o soñador de sueños en medio de ti, y te dé señal o prodigio, y viniere la señal o el prodigio que él te habló, diciendo: vayamos y sirvamos a dioses ajenos que no conociste, no escucharás las palabras de ese profeta o de aquel soñador de sueños, porque Yahvé, nuestro Elohim, os está probando para saber si amáis a Yahvé, vuestro Dios, vuestro Elohim, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tras Yahvé, vuestro Elohim, andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y estaréis aferrados a él. Y aquel profeta o soñador de sueños se le dará muerte. Por cuanto aconsejó apostasía, mira la palabra que usa esta versión, por cuanto aconsejó apostasía contra Yahvé, vuestro Elohim, el cual te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, para extraviarte del camino por el que Yahvé, tu Elohim, te ha ordenado seguir, así extirparás el mal de en medio de ti. Impresionante cómo nosotros podemos ser seducidos y podemos ser engañados en cualquier momento a través de una falsa interpretación de un sueño, a través de sueños que a veces son proporcionados de manera humana o carnal, o alguna profecía que no venga o no provenga del Señor. Jeremías 23 nos dice claramente que cuando Dios trae un mensaje, el profeta o la persona tiene que tener mucho tiempo ahí en su secreto, mucho tiempo en él para que la palabra traiga un efecto increíble de bendición, porque la palabra profética siempre trae un propósito de bendición. Observen que aunque Isaías fue con el rey Ezequías y le dijo: arregla tu casa porque el Señor va a quitarte, el rey Ezequías lo que hizo fue inmediatamente arrepentirse, se arrodilló
Y antes de que saliera del palacio el profeta Isaías, el Señor le ordena que regrese para que le diga que ahora tendrá 15 años más de vida. Observa que a pesar de que era una palabra que venía con juicio contra este rey, Dios, al ver la actitud y el corazón de Ezequías, le da una nueva oportunidad. Observen que cuando Dios le da el mensaje al profeta Jonás para que vaya a Nínive y les predique de que viene juicio contra ellos, dice claramente que la ciudad, cuando escucha, ya después de todo lo que acontece, cuando escucha el mensaje, el rey escucha y se arrepiente y manda a todos que ayunen, y entonces viene la bonanza del Señor. Observa que no todos los mensajes tienen un propósito para que tú te desvíes de tu asignación y de tu llamado. Aunque esos mensajes sean verdad, aunque esos mensajes estén manipulados a veces por el mismo Satanás, Dios siempre va a usar esos mensajes para hablarte y para corregirte, para moldearte, para direccionarte, para que tú camines en una mayor unción, no para que te alejes de tu propósito y de tu asignación. Observa que en Deuteronomio 13, del 1 al 5, el enemigo habla a través de mentiras, engaños, adulaciones, porque tiene la intención de quitarnos de nuestra posición. Podemos dimensionar lo delicado que es cuando entramos en el tiempo de la apostasía. Nadie puede decir que ya está a salvo y que ya la tiene ganada. Todos estamos en riesgo. De hecho, esto lo hablé en otro devocional, y es increíble cómo en este tiempo de apostasía muchos hombres y mujeres de Dios se están alejando de la sana doctrina, se están alejando de la verdadera palabra y se están dejando guiar por sueños, se están dejando guiar por profecías que no tienen una base, un fundamento en la palabra de Dios, y fácilmente se dejan mover. De esto está hablando Deuteronomio 13 del 1 al 5, y advierte que cuando estas personas traten de enfocarnos a seguir otros dioses, esto no quiere decir que sean figuras de yeso o alguna tela, no, también pueden ser personas. Tal vez esos sueños y visiones se cumplan, pero el hecho de desviarte o tratar de hacerlo solo está manifestando que es una prueba de parte de Dios, que quiere saber qué tanto tú le amas. Mira, lo dice el versículo 3. No escucharás las palabras de ese profeta o de aquel soñador de sueños, porque Yahvé, vuestro Elohim, os está probando para saber si amáis a Yahvé, vuestro Elohim, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Lo dice, es una prueba. La Escritura nos habla en el libro de los Hechos y dice: Jesús, varón aprobado por Dios. Jesús mismo tuvo que ser aprobado. Observa que cuando él fue bautizado en el río Jordán, inmediatamente el Espíritu Santo lo lleva al desierto y es probado por 40 días y por 40 noches. Esto no fue así. La Escritura dice que Satanás por un tiempo lo deja, pero a lo largo de los evangelios te darás cuenta que constantemente los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los herodianos y todos aquellos religiosos y sabios contemporáneos de su tiempo estaban constantemente buscando una ocasión para apresarlo, para matarlo. Jesús estuvo siempre en esa línea en donde estuvo probado todo el tiempo, y Dios siempre le dio la victoria. Jamás desertó de su llamado, jamás se puso a llorar, jamás mandó al diablo. Aquellos hombres, sí es cierto, de repente les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las cosas de su padre hacen, y a mí me quieren matar. Yo estoy viniendo y diciéndole la verdad, pero a otro que no diga la verdad, a ese escucharán. Esto lo estaba viviendo el Señor Jesús. Entonces nosotros también tenemos que ser probados.
necesitamos ser probados, porque si no somos probados, entonces ¿cómo vamos a manifestar lo que el Espíritu Santo ya depositó en nosotros? ¿Cómo vamos a manifestar que verdaderamente fuimos libres, que nuestras cadenas, nuestras ligaduras se rompieron, si no lo manifestamos a través de la prueba? La prueba jamás te va a alejar de tu propósito. La prueba jamás te va a alejar de tu asignación. La prueba jamás te va a alejar de tu llamado. Dios no puede cambiar en el aspecto de que Dios te dio una palabra y al rato te va a decir otra. Dios no se contradice. Dios es muy claro. Dios no puede contradecir su palabra, porque su palabra dice que esa palabra que te entrega no caerá a tierra sin antes cumplirse. Entonces, el único que quiere sacarte de esa palabra es Satanás, y él usa gente, personas, porque somos humanos, estamos en medio de un mundo perverso, un mundo caído, en donde constantemente nos vamos a enfrentar con este tipo de personas que tratarán de desenfocarnos por envidias, por celos, porque si ellos están mal, ellos también quieren que nosotros estemos mal. Entonces debemos de tener en claro, por eso la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el creador y consumador de la fe. Si nosotros nos aferramos a Él, nosotros obtendremos victoria aún en medio de la adversidad más complicada. Aunque el problema, aunque la adversidad, aunque la ola esté superándonos, recuerda que el Señor nos sentó en lugares celestiales. Recuerda que Dios nos promete caminar con nosotros. Recuerda que Él está como poderoso gigante y va delante de nosotros. Así que toda batalla, toda prueba, toda circunstancia que estemos atravesando, recuerda que Jesús prometió estar contigo todos los días. Así es de que te tienes que aferrar a Él y tienes que creer y tener una dependencia completa con su Espíritu Santo, porque esto te va a entregar la victoria en el terreno que tú pises. Dios quiere que lo escuches y que distingas su voz, que es inconfundible. Cuando tú tienes un encuentro real y genuino con Él, es complicado que tú no distingas esa voz. Hace unos días en el discipulado que tenemos los sábados, hice una prueba con una joven. Le pedí a su mamá que le tapara los ojos y entonces le dije, necesitas decirme si es mi voz para que yo pueda saber que tú conoces mi voz. Cuando estaba yo hablándole, ella decía sí, sí, y de repente permití que los que estaban ahí en el discipulado empezaran a hablar. Pero hubo uno de mis hermanos que trató de fingir mi voz y ella dijo, sí es, cuando yo no hablé. Esto me causó conmoción porque solamente una vez falló, pero con esa sola ocasión que nosotros confundimos la voz del Espíritu Santo, con eso el enemigo va a aprovecharse para traer caos, para insertar todas las flechas venenosas en nuestra mente, en nuestro corazón y empezar a traer esa decadencia y ese desenfoque en nuestras vidas. Y esta persona solamente en una ocasión falló. Observa que el joven o el hermano que trató de imitar mi voz hizo su esfuerzo al máximo para fingir que era mi voz y ella se confundió. ¿Cuántas veces el enemigo finge a través de una voz que se parece demasiado al Espíritu Santo, pero que el mensaje que está entregando tiene un propósito infernal? Separarte de tu bendición, separarte, desenfocarte, distraerte y al final empieza él a traer robo, a traer muerte, a traer destrucción. En los días siguientes puedes observar que el daño que él está haciendo es increíble. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él no trae esto. Él a través de la prueba, Él a través del proceso, Él a través del desierto, hace que nosotros seamos mejores cristianos, mejores siervos, que no nos confundamos
que somos embajadores del reino de los cielos, que somos representantes de Dios aquí en la tierra, que somos voceros de Dios. La misma escritura no lo dice claramente en Jeremías capítulo 15. Y esto es increíble, porque cuando tú distingues la voz del Espíritu Santo, eso quiere decir que tú pasas mucho tiempo en la presencia del Señor. Tú pasas tiempo en el secreto. Tú pasas tiempo al lado de tu amado. Tú pasas tiempo reforzando esa amistad con Él. Y si es así, cuando el enemigo está tratando de hablarte, tú distingues claramente si es Dios o no es Dios. Dios quiere entonces que te aferres, que no te alejes. La prueba jamás, escúchalo, jamás te va a alejar. La prueba no pretende alejarte, al contrario. Si verdaderamente eres guiado por el Espíritu Santo, Él te mostrará en la prueba la salida y te posicionará en una mayor unción. Glorifico al Señor tremendamente por esto. ¿Por qué? Porque de eso consiste lo que el Señor está trayendo a nuestras vidas. Y observa, Pablo lo dice en Romanos 5, del 3 al 5, ya lo leímos, pero yo quiero traerlo nuevamente. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La prueba jamás nos va a separar del llamado, del propósito, de la asignación. Si tú estás renunciando, si tú estás alejándote de todo lo que Dios te prometió, hay peligro. Tienes que detenerte, hay peligro. ¿Por qué? Porque entonces no es Dios el que te habló. Todo profeta o soñador que trate de desviarte solo fomentará la rebelión en ti, que es lo mismo que está hablando en la BTX en el versículo 5, en donde dice, y aquel profeta o soñador de sueños se le dará muerte por cuanto aconsejó apostasía. El apóstol Juan nos habla en sus cartas y nos dice que ese es el tiempo de la apostasía, es el tiempo donde salieron y surgieron muchos anticristos. Y dice que estaban dentro de nosotros, en nuestras iglesias, pero que salieron de nuestras iglesias y que salieron para manifestar quién es de Dios y quién no es de Dios. Y observen que aquí Deuteronomio 13:5 nos habla algo muy contundente. Nosotros no podemos dejar que nuestro llamado, nuestra asignación sea corrompido, sea pervertido y al final nos desviemos de ese compromiso que Dios nos ha puesto en nuestras manos, de esa asignación que Él entregó y de la confianza que depositó de que nosotros somos capaces de poder llevar a cabo dicha tarea. Todos esos profetas o soñadores, Dios permite que vengan a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver de qué madera estás hecho. Observa que en Jueces 3 dice, el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Dios permite que esos profetas, que esos soñadores estén ahí con el propósito de ponerte a prueba y con el propósito de que tú pongas todas esas situaciones en la presencia del Señor. Tú no puedes guiarte ni por tus propios sueños, no puedes guiarte ni por tus propias profecías, no puedes guiarte por nada ni nadie. Tienes que llevarlo a los pies del Señor, tienes que entregarlo y mientras no venga una respuesta directa de parte de Él, entonces tú no puedes tomar decisiones. Toda decisión que tomes arrebatadamente traerá una consecuencia. La Escritura nos habla y nos exhorta diciéndonos que nosotros no podemos tener alianzas porque debemos dar muerte a relaciones tóxicas, porque si continuamos con esas relaciones, ellas van a provocar que nos pervirtamos, que nos desviemos de nuestro propósito. En los versículos 5 y 6 de Jueces nos dice qué es lo que pasa con el pueblo de Israel por haber permitido dejar a esas naciones junto con ellos. Y dice, así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos.
y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos. Los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Esto está poderoso. ¿Por qué? Porque después de esto podemos ver que hay una degradación. Ellos cambiaron al Dios de los cielos por dioses hechos de manos. Nosotros podemos cambiar a nuestro Dios, aún en este tiempo, por dioses humanos. Debemos de tener mucho cuidado. No podemos tener alianzas con gente, con apóstatas, con gente que pretende simplemente desviarnos de nuestra asignación, porque ellos tienen un pensamiento: si yo no soy, tú tampoco eres. Esto es algo que viene del infierno. Al final, el engaño y la mentira te alejarán de tu llamado y empezarás a hacer las cosas que a Dios no le agradan, provocando su enojo y abriendo juicio para ti. Mira, lo dice Jueces, versículos 7 y 8. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Aram Naharaim. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Vemos entonces que hubo un juicio por la rebelión, hubo un juicio por haberse unido o por haber permitido que sus hijos y sus hijas se unieran a los hijos de esas naciones, porque lo único que hicieron fue pervertirlos, desviarlos y adorar otros dioses que ni siquiera conocieron en Egipto. Toda prueba que Dios nos da es una oportunidad de sacar a la luz el verdadero hombre o mujer que dice que ama, obedece y sigue firmemente y fielmente a Dios. Cuando Dios te pone a prueba, ¿qué es lo que tú haces? Cuando Dios te pone a prueba, ¿te mantienes firme, desarrollas resistencia o te alejas? Te bendigo. Doy gracias al Señor por tu vida. Agradezco enormemente la oportunidad que me das de poder llegar a ti. Si este devocional te bendijo, por favor, compártelo con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Ellos necesitan escuchar para que estén alerta en este tiempo final. La trompeta está a punto de sonar. La iglesia está a punto de ser arrebatada. Es por eso que necesitamos enviar este mensaje a aquellos que están en riesgo, aquellos que aún tienen esa oportunidad de poder reflexionar y de poder corregir su camino. Así que comparte con todos tus amigos, compártelo con aquellos que tú conoces y, de ser posible, por favor, ayúdanos con un like. Amén. Nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.